vejiga, veíamos el tipo de epitelio que era polimorfo, porque las células eran todas distintas, a diferencia de los otros que seguían un mismo orden, y también se dice que de transición porque presentan este tipo de costras, que son la membrana modificada de estas mismas células, como en el caso de esta que se ve bastante bien, se ve el núcleo y esta parte más alargada. No es una capa externa la que está en la parte de la costra, ¿ya? Es parte de las mismas células que están más hacia la parte externa. Pero ojo que la parte de acá, esta por ejemplo, también corresponde al epitelio, pero esas no tienen costra. Entonces eso es lo que se hablaba de cuando la vejiga tenía mucha orina, se empezaba a distender más y estas células se empiezan a ir hacia la parte más exterior, ¿ya? Porque se tiene que agrandar la parte de la capa del epitelio. Y bueno, y eso principalmente, o sea, teníamos solamente con un estrato, después con varios, y esto que era diferente, que era del polimorfo y el pseudoestratificado, ¿ya? En el segundo práctico, vimos tejido epitelial glandular. Acá podíamos ver dos tipos, los exocrinos y los endocrinos. Los dos primeros corresponden a exocrino, los dos últimos a endocrino, y este, que era el del anficrino, o sea, tenía las dos posibilidades, claro. En el caso del primero y el segundo, podemos ver que en la parte exocrina existe un adenómero, que está el conjunto de células que producen la secreción, al igual que acá, y además hay un conducto excretor por donde tiene que vaciar la sustancia. Que aquí se ve un poco, a pesar de que el corte no fue justo en la parte central del conducto. Y en este caso, ¿qué sería este un conducto? Que es distinto a los otros tipos de ácido. ¿Ya? Entonces, esa es una característica principal de la parte exocrina. O sea, existe un adenómero y también un conducto excretor para vaciar la secreción. A diferencia de los de acá, que son los dos endocrinos, no hay un conducto, pero sí tiene que haber cerca vasos sanguíneos. Porque como son endocrinos, estos producen hormonas y las hormonas se van directamente a los vasos sanguíneos para llegar a actuar a otra parte del organismo. En el caso de acá, veíamos que eran anficrina porque teníamos los islotes de Langerhans y acinos. Acá los islotes eran los que era la parte endocrina que producían la hormona y todos los acinos estaban más relacionados con la producción de la secreción, tanto como pancreático y otros tipos de enzimas que van a actuar a nivel del intestino. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos acá del adenómero, este es un tipo de glándula simple alveolar. Simple porque tiene solo un conducto, ¿ya? En la cara compuesto podíamos encontrar más de un conducto. Y otro que era alveolar por la forma en que se dispone la célula en el adenómero. Está mucho más, hay una mayor cantidad de luz en el centro, ¿ya? Y acá, en el caso de los que son con forma acinar, no. Acá es la parte central, ¿ya? En el tercero, vimos tejido con sustancia fundamental, pero ¿se acuerdan que eran varios? Vimos solo el primero, que era conjuntivo. En este caso se veían harto lo que era la parte de los fibroblastos, las fibras y la sustancia amorfa. En el primero correspondía a un tipo de tejido con mayor sustancia amorfa, poca fibra y poco fibroblasto. En el segundo, las fibras eran de tipo elástica, ¿ya? Y estaban en distintos tipos de capas. Y tampoco había casi nada de fibroblasto y de sustancia amorfa. A la diferencia acá del intestino, veíamos muchos núcleos y todo eso correspondía a los fibroblastos, ¿ya? Y a su vez la fibra era mucho más delgadita y la sustancia amorfa en realidad casi ni se veía. Este que era de piel, podíamos ver que las fibras eran mucho más gruesas y estaban totalmente desorientadas, o sea, no había un orden entre ellas y tampoco hay casi fibroblasto. Sustancia fundamental también es bastante poca. Y en el caso del tendón, las fibras estaban totalmente ordenadas, también eran densas, eran gruesas, pero en este había una modelación, ¿ya? Cuando vimos el tejido con sustancia fundamental, en el segundo práctico, vimos cartilaginoso, adiposo, óseo sanguíneo. Todo esto en la parte de acá era cartilaginoso. Acá teníamos el adiposo, este que corresponde a huesos, y este al sanguíneo, ¿ya? En este caso, la matriz extracelular se ve totalmente homogénea, a diferencia de la anterior, que se notaba cómo estaban las fibras, a dónde estaba la parte de la sustancia amorfa. Acá no,
se ve totalmente un continuo. Igual que en la parte del óseo, ¿ya? Por lo tanto, no se puede identificar cada una de sus partes de manera más específica. Pero sí se ven las células, los teocitos, y ya los convexos, por eso lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Y el adiposo, que se caracteriza por células grandes, y también entre medio hay tipo de tejido, de fibra elástica, ¿ya? Pero no hay casi nada de sustancia amorfa. Y en el de acá, en el sanguíneo, si bien todas las células son parte del tejido, también el plasma corresponde a lo que es la matriz extracelular. En este caso no son las células que producen esa matriz, pero el hecho de que estén acompañando a las células se le llama como matriz extracelular. Y todo en conjunto hacen un tejido. Después, en el último práctico, vimos el muscular y el nervioso, ¿ya? En esta zona tenemos los tres tipos de célula muscular, de tejidos musculares, y en general se dividen por dos tipos de células, ellas que son lisas y las otras que son estriadas. Como en el primer caso, si eran lisas, si se ve en un corte longitudinal, los núcleos un poquito más como aplanados, pero si hacemos un corte más transversal, se ven un poco más redondos. En el otro caso, estas dos son estriadas, pertenecen a las células. Y se caracterizaban porque a lo largo de toda la fibra había núcleo, pero en la parte periférica, no en el centro como en las de acá. Y en la parte del cardíaco, también estriada, se ven también los núcleos más centrados de la célula, y también por aquí se ven los discos intercalares. En el caso del nervioso vimos 4 muestras, una que correspondía a médula, otra ganglio, otra cerebelo y la otra que eran nervios. También en todas podemos ver distintos tipos de células que son neuronas, ¿ya? Y acá los axones de las neuronas que forman la parte del nervio. Pero en la gincana no se les va a mostrar todo junto, entonces van a tener que ir identificando cada una de las muestras, ¿ya? Así que ahora vamos a ir por cada una individual. Una de las muestras era riñón, ¿ya? Va a ser un poco densa porque son altas muestras, ¿ya? Uno es el riñón, donde veíamos el epitelio simple cúbico con ribete. Todo esto correspondía a túbulos contorneados y podíamos ver esos epitelios. Y esos círculos, o sea, se ven como masitas en realidad, son los glomérulos, ¿ya? Si agrandamos en una parte de la imagen, este está con la foto sacada con lupa y este con 40 por si acaso. Y a lo largo de la diapositiva se repite la misma estructura, ¿ya? Tenemos el glomérulo con su cápsula de Bowman, y cada uno de estos son los túbulos contorneados, ¿ya? Y como podemos ver aquí, ahí está todo lo que es la parte del epitelio cúbico. Simple, recuerden, porque era solo una capa, cúbico porque los núcleos están bien centrados, y lo otro que tenía el ribete del cepillo, que son todas estas microvellosidades que nacen de las mismas células, ¿ya? Eso es principalmente lo que ustedes deberían de saber identificar en este tipo de muestras, que es el riñón. Si pasamos al esófago, muchos en algún momento se confundieron cuál era el esófago, cuál era la tráquea. Esto correspondía al esófago. La muestra no alcanzó a verlo todo, y todo esto era la tráquea, ¿ya? Ahora, el epitelio, en este caso del esófago, está en la parte más interna, o en varias de las muestras que se vieron, se ubican en esa parte, ¿ya? Y esa es la que vamos a agrandar ahora. En este caso se ven los distintos estratos de este tipo de epitelio. Como les dije anteriormente, no se confundan con esto, que no tiene relación con la conificación, sino que es solamente mucosa, ¿ya? Y ahí están los distintos tipos de células, cuando son más cilíndricas, después más cúbicas, y al final que son ya más planas en la parte más exterior. Y recuerden que todas están sobre la membrana basal, ¿ya? Esa es una característica en común que tienen todos los tipos de epitelio. Vejiga. En este tipo veamos el epitelio polimorfo o de transición. Aquí se puede visualizar un poco más toda la parte de la costra, que se ve un poquito más oscura, pero recuerden que no es una capa externa a la célula, sino que es parte de ellas mismas. Si agrandamos esa parte, podemos ver que este tipo, miren, está directamente en la célula, ahí se ve el núcleo. Y eso es lo que yo les explico, que es parte de una modificación que tiene la membrana, ¿ya? Y el conjunto, todo esto, de cada una de esas células va haciendo todo lo que es la costra.
Ahora, esta de acá no tiene esa parte de la costra, ¿ya? Por eso son todas distintas y hablamos de un epitelio polimorfo, ¿ya? De transición. Claro, y de transición por la capacidad que tiene al momento de dilatarse y contraerse, y que al momento de expandirse más, estas células empiezan a bajar y esta a subir. Entonces ya no queda una costra continua. ¿Ya? Y ahí anda el problema de la absorción de la orina, de las toxinas que tienen, cuando uno aguanta mucho y la capa se empieza a dilatar. Entonces, entre más se dilata, esas células que no tienen la costra absorben todas las toxinas que están en la orina. Piel. En este caso nosotros vimos dos muestras de piel. Esta que corresponde a piel de anfibio, porque la ocupamos para ver los tipos de glándulas que habían aquí. ¿Ya? Todo esto también corresponde a un epitelio, pero no lo usamos en este caso en la muestra, así que no se preocupen por eso en el caso de la gincana. ¿Ya? Acá solamente tenían que identificar los tipos de glándulas que había, que eran simples porque tenían un conducto, y alveolar por la forma en que se organizaban las células en el adenómero. Si agrandamos esa parte de las glándulas, podemos ver en este caso, aquí que se ven bastante grandes las células y los núcleos respectivos. Y aquí toda la parte ya de la secreción que estaban produciendo. En este caso, el conducto, y lo otro que eran los melanocitos que ustedes vieron, la parte del epitelio, tejido conjuntivo. Pero lo que ustedes tenían que identificar era ese tipo de glándula, ¿ya? Ahí hay otro tipo, que ese conducto ya está totalmente abierto, o sea, el corte pasó bien por el conducto. También se ven las células, acá los núcleos. Ese espacio no se confunde, es solamente que se desprendió del mismo tejido, ¿ya? Y ahí estarían los núcleos de las células que producen toda la secreción. Y el conducto excretor. Recuerden que esto se llama adenómero y esto el excretómero, ¿ya? El excretómero tiene la función de expulsar la secreción hacia el exterior y el adenómero de producir la secreción. Son dos cosas distintas, ¿ya? Ese otro tipo, muchos veían uno que era pero gigante, bien grande. Ese otro tipo también de glándula. Glándula salivar. Si bien acá, no sé si ustedes recuerdan, que se dividen como en lóbulos, y esto también después se va dividiendo en lobulillos. Entonces aquí encontramos distintos tipos de tabiques. Los tabiques interlobulares y los que están acá, los interlobulillares, ¿ya? Y ahí después por donde van saliendo todos los conductos hasta poder liberar la excreción, la secreción hacia el exterior. Ahora, aquí se ve clarito, son tipos de conductos que hay, y todo esto son acinos. Son distintos tipos de adenómeros, o sea, son todos adenómeros, pero son de tipo acinoso. Acinoso quiere decir en la forma en que se ubican las células en el adenómero, que se ve mucho más grande y a la vez casi nada de espacio en el interior de la célula. Como en el anterior, que veíamos la alveolar que era más grande, se notaba toda la secreción que había en el centro. Estas no. Tienen otra disposición y es por eso que se llaman acinosos. Este es el caso de uno de los conductos. En el otro podíamos ver el corte longitudinal, acá no. Transversal. ¿Ya? Y esta se llama compuesta porque tiene muchos conductos. El otro solamente era uno. Acinosa por la forma. Y aquí veíamos dos tipos de acino. Uno que era el seroso y el otro que era el mucoso. El mucoso se puede identificar porque las células, los núcleos eran como un poquito más aplanados en algunos casos y se veían como más en la base. En cambio el otro se veía mucho más redondito y además la tensión era como mucho más pareja porque este se tenía más la parte de la base. ¿Ya? Entonces lo que ustedes tenían que identificar era eso. Lo acino, el conducto y en realidad diferenciar los tipos de acino. Esta era otra parte de la muestra que algunos ese día como la enfocaron. En realidad era la misma parte de la glándula saliva, pero era otra tinción. En este caso era más que nada para identificar la parte de las medias lunas. Aquí hay otro tipo de conducto. ¿Ya? En el otro también se podían ver, pero como la tinción es distinta, costaba más encontrarlo. En el de acá no. Otra de las muestras fue páncreas. Ocurre lo mismo que en el anterior. Se organizan por lóbulos, lobulillos, lo mismo con los tabiques. ¿Ya? Acá lo que encontrábamos eran los islotes y los acinos. Recuerden que este es un tipo de glándula anficrina.
Por lo tanto, hay de los dos tipos, endocrino y exocrino. Si agrandamos una parte de la muestra, podemos ver que aquí hay un conjunto de células que es como de aspecto más macizo o desordenado, como quieran llamarle, que son los islotes de Langerhans y que producen la hormona. Por lo tanto, este es correspondiente al endocrino, ¿ya? Y todo esto que se ven, todos esos son alcinos, ¿ya? De tipo ceroso. Y son los que producen la otra sustancia que es el jugo cuentero. Debería dar el conducto también entre medio, pero en este caso no se ve ninguno. Así que es importante que sepan diferenciar las dos cosas, tanto los islotes como los alcinos. Ahí hay otro también tipo de muestra, también se ve un islote, aquí se ve antimetría entre medio, y todo lo demás que son los alcinos. Acá podemos ver más que nada la parte de los tabiques. Tabique interlobular, que es más grande, y los otros que eran más pequeños que eran los interlobulillar. Vamos con otra muestra, la tiroides. Si ustedes veían en lupa, se veía algo así, y se distinguían como dos tipos de colores, uno más clarito y el otro más rosado oscuro. Todo eso eran distintos tipos de glándulas endocrinas de tipo folicular. ¿Qué quería decir que fuera folicular? También, como en el otro caso, la disposición que tienen las células en forma de folículo. Todo esto que está acá rosado es correspondiente a la secreción de esta célula y corresponde al coloide. ¿Ya? ¿Lo recuerdan cuál es el coloide? Ya. Entonces, todo eso es más que nada y se ve uno que otro tipo de vaso sanguíneo para que puedan vertir la hormona al torrente sanguíneo. Hipófisis. En este tipo de glándula se veían dos partes, que era la neurohipófisis y la parte de la adenohipófisis. Pero aquí es donde teníamos que centrarnos nosotros, porque era donde debíamos ver todas las glándulas endocrinas traviculares. Travicular quiere decir en la forma también en que se organizan las células, que es como el tipo de cordones. No se ve el otro como clarito como los folículos que existían, sino que aquí se ve más desordenado y se dice que en forma de cordones a lo largo. Todas estas células son secretoras y todos estos espacios que se ven corresponden a vasos sanguíneos donde va a vertir también las hormonas que estas secretan. Después en otro tipo de laboratorio vimos lo que era el cordón umbilical. En este caso se veían dos arterias y una vena. Y lo que había que observar aquí era el tejido conjuntivo mucoso. ¿Qué quería decir? Que había mayor cantidad de sustancia amorfa y muy poca fibra y muy poco fibroblasto. Eso es lo que le permitía al cordón umbilical que fuera como mucho más flexible. Porque si hubiera una cantidad de fibra mayor, sería mucho más duro y para el movimiento que tiene dentro, entonces se podrían romper los tipos de vasos. Por lo tanto, tiene que ser mucho más flexible. Si agrandamos una parte de la imagen, aquí parece que la agrandamos aquí porque se ve como mucha fibra, pero en realidad no es que sea tanta cantidad de fibra, sino que predominan los mucosos, y así que no se confundan con eso. Tendón. Acá el tejido conjuntivo era el denso, recuerden. Toda la parte que estaba abajo era el tejido conjuntivo denso porque las fibras eran gruesas y estaban todas ordenaditas ubicadas, no desordenadas. Y todo esto correspondía solamente a musculatura esquelética. Muchos confundieron ese día la parte de arriba que era el tendón, y no es así, ¿ya? Si agrandamos la imagen, podemos ver los distintos tipos de fibras ordenaditas y esos espacios así que se ven moraditos corresponden a los núcleos de los fibroblastos que hay entre medio. Después vimos hueso. En hueso podíamos identificar dos partes que correspondían todo esto a la médula y todo esto a la parte del hueso. Si agrandamos en la parte del hueso, ¿qué eran esos? Los osteocitos. Y esto que se ve acá, esos eran los conductos. Acuérdense que había unos de Haber y otros de Bowman, ¿ya? En ese caso se podían identificar por la disposición que tenían los osteocitos alrededor. Si en este caso se ve como mucho más una circunferencia alrededor, se puede decir que es un conducto de Haber.
pero si las células están más a lo largo, se dice que es de Bowler. Recuerden que todo lo demás que se ve corresponde a la matriz, pero que está homogénea, o sea, no se ven las fibras ni la sustancia amorfa. Y lo otro, que eran esto, lo que estaba ahí, donde estaba el osteocito, los osteoplastos, la laguna donde se encuentran estos osteocitos. Ahí hay otro tipo de imagen, aquí también se ve bastante bien la parte de la circunferencia que forma a través de estos conductos. Y en la médula también, a pesar de que esto no era lo más importante, podíamos ver las distintas células que después forman las células sanguíneas. Había unos megacariocitos que después formaban las plaquetas, y todo esto correspondía a células de qué tipo? Adiposas. Y ahí hay otro donde se ven más tipos de megacariocitos. Sangre. Cuando ustedes lo colocaban en lugar no veían nada, se notaba totalmente algo confuso. Bueno, así se ve en realidad. Pero si la colocamos con inmersión, miren que se han visto toda la parte de los eritrocitos, donde no tienen los núcleos, con el contraste del... Todos esos chiquititos que se ven corresponden a las plaquetas. Y en este caso aquí tenemos un glóbulo blanco, uno de los 5 tipos que hay. En ese caso, ¿cuál es? Ahí se ven segmentados, se ven 1, 2, 3, 4 tipos de... 4 lóbulos segmentados. Neutrófilo. En el de acá hay 3 glóbulos blancos. Este que también se ve segmentado, este que se ve 2 y este que se ve mucho más macizo al parte del núcleo. ¿Pueden identificarlo? ¿Cuál sería ese? Ese es un... ¿Cuál? Recuerden, eran 5. Estaban los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Un monocito. Este se ve 4 lóbulos. Este corresponde a un neutrófilo. Recuerden que es el que tiene entre 3 y 4 lóbulos. El de acá se ve más que nada 2. Basófilo. El basófilo prácticamente es porque recuerden que en general la sangre se encuentra entre un 0,5%, o sea, casi no hay. Eosinófilo. Este, claro, ahí tenemos 2. En este caso se ve mucho más macizo. Sin embargo, no ocupa todo el citoplasma en una redondez, sino que se ve una pequeña marginación ahí. Y ese es el que decimos con tipo de riñón. Y corresponde al Monocito. Al monocito. El linfocito Es completo. todavía no había linfocito. Acá hay otro eosinófilo. ¿Ven? Se ven claritos los 2 lóbulos. Y acá también hay 2. Porque esta parte es mucho más delgadita. En el caso de los monocitos es mucho más gruesa. Así que no se confunden eso. Acá hay. Esos monocitos. Estos son los linfocitos, que se ven un núcleo bien grande y ocupa prácticamente casi toda la célula. Y sacamos una foto, nos pareció un poco extraño. Pero es un linfocito, o sea, si ustedes ven el núcleo totalmente redondo. Pero lo extraño es que presenta granulación. Y esa no es una característica del linfocito. Pensamos que a lo mejor puede ser un linfocito degenerado, que tiene algún problema. No sabemos, pero el núcleo en este caso con el citoplasma se ve bastante bonito. Y acá, ese, ¿cuál sería? Monocito. Acá se ve alta cantidad de las plaquetas. Y recuerden que todo lo demás correspondía a los eritrocitos. Vamos con el esquelético. Si lo veíamos con lupa, se veían así las fibras. ¿Ya? Acá hay parte del corte transversal. Y ahí lo veíamos longitudinal. O sea, acá tenemos todas las fibras. Y a lo largo, por la periferia, se van viendo los núcleos. Recuerden que harto con la cantidad de núcleos que tiene, a diferencia de los otros 2 tipos de tejido muscular. Y si hacíamos un corte transversal, nos dábamos cuenta de cómo se ubicaban en la periferia los núcleos. Los otros no, se veían justo en el centro del núcleo. Así que esa es una característica bastante importante para poder distinguir este tipo de tejido. En el corazón acá se veía bastante desordenado, o sea, no, a diferencia del otro,
que se ve una estructura mucho más ordenada. Acá no, pues recuerden que este tipo de células son ramificadas, entonces tampoco se puede ver algo tan ordenado. Acá no sé si ustedes alcanzan a ver las estriaciones, pero se ve finísima a lo largo de toda la célula. Y en este caso, como eso, en este caso los discos intercalares que unen una célula con la otra. No es nada externo a la célula, solamente la forma de una célula que se une con la otra. Y eso es lo que se marca, ¿ya? Y vemos en este caso un núcleo por célula y se ve mucho más en la parte central. Hacíamos un corte transversal, a diferencia de otros mini en este tipo de fibra. El núcleo justo en el centro, acá también. Y así se va dando en los distintos tipos de fibra. En cuanto a tejidos nerviosos, vimos en un caso ganglio, ¿ya? Que en general así se veían distintos tipos de círculos, por decirlo de alguna manera, y otros que se veían rayitas finitas. Vamos a ver a qué correspondía. En este caso, todos esos círculos grandes eran los somas de las neuronas pseudo-unipolares, ¿ya? Y todo esto que se veían como rayitas correspondía a las mismas prolongaciones de este tipo de neuronas, ya fuera las dendritas o a la parte de los axones. Pero recuerden que un ganglio corresponde al conjunto de los somas de las neuronas, a diferencia de los nervios. Los nervios son el conjunto de axones de las neuronas, ¿ya? Son dos cosas distintas. No quiere decir que por eso aquí no va a haber un poco de prolongación de las mismas neuronas, ¿ya? Pero predominan los somas. Ahí hay otro, y todos estos núcleos que se ven entre medio son núcleos de las glías. ¿Se acuerdan de ese tipo de neuronas que son las de sostén entre medio, que ayudan a la otra? Y este, por ejemplo, son los somas de las pseudounipolares. Ahí estaría el nucleolo, los núcleos y toda la parte del citoplasma. En algunos casos se ve así, con ese tipo como de granito, y eso corresponde más que nada a los corpúsculos de níquel de la neurona, ¿ya? O en algunos casos no se ve ni siquiera el núcleo, pero es porque depende del corte en el que pasó de la neurona, más que nada. No es que no sean. Y otros lo vieron con este tipo de tinción, que se veía con nitrato de plata. Acá también, todo esto correspondía a las prolongaciones, ya tanto de dendrita como axón, y acá tenemos los somas, ¿ven? Con su núcleo respectivo, el nucleolo, y en este caso los núcleos de las glías. Vimos también médula espinal. Acá se pueden identificar las astas, que son 4, 2 que corresponden a la parte posterior, o sea, hacia atrás de la parte de la columna, y esto hacia adelante. En este caso, el tipo de tejido que nosotros estamos viendo es nervioso, y las neuronas que habían que identificar eran las motoneuronas, o neuronas motoras. Y estas se encontraban en estas dos zonas, ¿ya? Y se veían así bastante grandecitas con respecto a lo que hay alrededor. Los otros núcleos chiquititos que se ven corresponden a las mismas glías, que son las neuronas que acompañan a esta otra. Todo esto que está alrededor corresponde a un corte transversal de axones. Si bien ese ya no le dimos mayor importancia porque lo mismo nos muestra la parte del nervio, pero para que ustedes sepan también, y por eso no hay soma en esta parte, solamente los axones que están a lo largo de la columna. Si agrandamos la parte del asta anterior, encontramos esto, que son las neuronas motoras, ¿ya? Ahora, estos puntitos que se ven aquí, los núcleos de las glías, y todo lo demás que se ve entre medio, es producto de las mismas prolongaciones de este tipo de neuronas. No es más que eso. Así que lo que tenían que identificar era eso, las motoneuronas que estaban en la asta anterior de la médula. ¿Qué pregunta tiene? No, pero dígalo nomás. No, es que estaba estudiando y veían algunas neuronas que tienen forma piramidal. ¿Ya? Necesitaba saber si cumplen con alguna función similar o con alguna estructura similar a la ya esa ¿Ya? con la célula neuronal. En general las motoras se encuentran en la parte de la médula, como les decía, en la parte anterior. No así las piramidales, que esas están en el cerebro. O sea, va a depender de la parte del sistema nervioso el tipo de neurona que haya. El ganglio es parte del sistema nervioso. ¿Y qué tipo de neurona vimos? Las pseudo-unipolares, que se ve más que nada el soma bien redondito. En este caso no, porque estas son de las multipolares, entonces las dendritas se ven como tipo más estrelladas, por decirlo de alguna manera,
y tiene mayor ramificación en la parte de las dendritas, ¿ya? Y así como va variando el tipo de neuronas según la ubicación del sistema nervioso. Acá podemos comparar la parte que yo les decía, esto corresponde a los axones y acá lo de la parte del asta anterior. Cerebelo. De aquí hasta acá, a lo largo de toda la muestra, corresponde a lo que es la corteza del cerebelo, ¿ya? Por lo tanto, ahí es cuando hablamos de la famosa sustancia gris, ¿ya? ¿Qué quiere decir sustancia gris? Donde están ubicados los somas de las células. En la parte de acá, esto que se ve mucho más clarito, en la parte central del cerebelo, y en este caso corresponde solamente a las prolongaciones, a los axones. Y eso es lo que se le llama sustancia blanca. O sea, cuando hablamos de sustancia blanca, los axones, cuando hablamos de sustancia gris, son los somas de las neuronas. Si agrandamos esa parte de la corteza, encontramos tres tipos de capas, que es el molecular, el de Purkinje y el granular. Ustedes tenían que identificar dos cosas ahí. Que eran las granos cerebelosos. Y acá las células de Purkinje. En este caso, miren, se ve súper linda la ramificación de las dendritas. Y todo esto se va viendo de forma delgadita porque es bastante lo que ocupa dentro de la capa que está más arriba. Ahí hay otro más, donde también se mata cantidad de los granos cerebelosos. Pero ojo, ustedes tienen que identificar eso, pero no quiere decir que solamente sean ese el tipo de neuronas que hay en la capa, ¿ya? O sea, estos núcleos que ustedes ven acá arriba son de otro tipo de neuronas, que son las exentas, las estrelladas, y que tienen su función en la parte del cerebelo. Pero ustedes no se compliquen, solamente ese tipo, ¿ya? Pero para que sepan que existen otros tipos de neuronas y que no son solamente esas. Piel. Delante vimos piel, pero era piel de anfibio y vimos la parte de la glándula. En este caso, en piel, vemos todo lo que es el epitelio estratificado, plano, cornificado. Cornificado porque acá sí había la cornificación hacia el exterior, no como en el caso del esófago, que es totalmente distinto. Y todo lo que ven acá, ¿qué creen ustedes que es disco tejido conjuntivo? Todo esto es precisamente tejido conjuntivo denso, porque la fibra se ve mucho más gruesa y está totalmente desorientada. Acá andamos más la parte del epitelio, ahí se ve un poco más lo que es la parte de la cornificación, y acá el otro estrato de la célula, y ahí están todas sobre la membrana basal. Y en este que se ve un poquito mejor, ahí se ve claramente toda la parte de la cornificación, que recuerden que es la capa donde ya son los restos de las células, no hay células como tal. Y acá los distintos tipos de estratos con sus células respectivas. Y ahí está más agrandado, pues todo lo del tejido conjuntivo. Se dan cuenta que las fibras son bastante gruesas y están totalmente desorientadas. Y eso se repite en toda esa parte de la muestra de la piel. En arteria, ustedes vieron bastantes veces esta muestra. Decían, pero si esto ya lo vimos, ya lo vimos. Acá en un principio vimos la arteria como tal, para identificar dos cosas. Una, que era la parte del epitelio, que está aquí. Son esos núcleos, lo que corresponde a toda la parte del epitelio, o sea, está sobre esta fibra. ¿Ya? En lo más interno que está, hacia la parte acá central. Y ese era el epitelio simple plano. Simple porque es solamente una capa de célula, plano, con la forma de la célula que es más planadita. Y como son planas en este caso, cuesta bastante ver la célula como tal, sino que más que nada se detiñe en la parte de los núcleos. Y además también vimos tejido conjuntivo elástico. Está toda la parte de aquí y se van dando distintos tipos de capas en paralelo de la misma fibra elástica. En este caso, a diferencia del otro, no se ve fibroblasta y tampoco sustancia amorfa, se ve solamente la fibra como tal. Y si hacíamos un corte a nivel de acá de los distintos fascículos, veíamos esto. En este caso, los axones, un corte transversal, acá también, esto es parte de un fascículo y esto es parte de otro. Y todo esto que está entre medio, ¿qué era? No, la fibra elástica la vimos dentro de la arteria. Y esta es la parte de los fascículos que están fuera del nervio. ¿Ya? Todo esto es tejido conjuntivo. Recuerden que acá tenemos un corte de nervio. Todo esto sería un corte de nervio.
donde vimos la arteria para ver lo del epitelio y la fibra elástica que están acá mismo. Todos los demás son distintos tipos de fascículos, ¿ya? Y cada fascículo tiene axones. Ahora, todo esto que está rodeando el nervio corresponde al epineuro, ¿ya? Después, lo que rodeaba, en este caso, todo eso que se llama rosadito, correspondía al perineuro, también tejido conjuntivo. Y después, cuando estaba en el centro, el endoneuro, que acá ya casi no se ve tanto, pero está entre medio de los axones y ese es más laxo, entonces las fibras son bastante delgaditas. En este caso, el axón es ese y todo lo que está alrededor es la mielina, ¿ya? En algunos se ve mejor, en otros no tanto. Y recuerden, fascículos, axones y esto es tejido conjuntivo. Acá también podíamos ver, a pesar de que ustedes no lo vieron en esta muestra, tejido adiposo, ¿ya? Se ven claritas todas las células, algunos núcleos de los tejidos, también tejido conjuntivo y allá los axones. Pero eso es para que se den cuenta ustedes que en una preparación uno podía ver distintos tipos de tejidos, porque están todos al fin y al cabo juntos formando una parte de un órgano y están todos complementándose, no estamos viendo tejidos por separado al final. Y en este caso con intestino. Tenemos toda la parte de la capa muscular y todo esto que eran las vellosidades. Acá vimos, primero, todo lo que era el epitelio prismático, que rodeaba la vellosidad. Lo que estaba más oscurito alrededor eran las microvellosidades de estas células que formaban la chapa estriada, ¿ya? Y aquí se ven los núcleos. En este caso no lo tomen en cuenta porque esos son más que nada arrastre de la muestra, así que no se confundan. Los núcleos son estos, alargaditos, no redondos. Y estos espacios blancos que se ven, que son las células caliciformes, ¿ya? Otra cosa que podíamos ver en esta misma muestra era toda la parte del corion. Corion se llama toda esta parte interna, donde veíamos los núcleos, los fibroblastos y todas las fibras de tipo laxa que son delgaditas. Había una gran cantidad. Acá hay otra muestra que también es de vellosidad y acá se ven los núcleos. De toda la parte del epitelio con su chapa estriada y todo lo que está en el centro, tejido conjuntivo. Ahí se ven las fibras, los núcleos. Y esta era parte de la capa muscular, donde veíamos la célula lisa, con su núcleo en el centro, y acá el corte que era más transversal, donde se veían un poco más redondos los núcleos. En la tráquea, si bien al principio vimos la parte del esófago, en la misma muestra también podíamos ver tráquea. ¿Y en la tráquea qué vimos? En un principio, el epitelio pseudoestratificado. Tenemos toda la parte de la membrana basal y todas las células sobre ella. Los núcleos se ven a distinto nivel y por eso se dice que es como una falsa estratificación. Al final es solamente una estratificación, porque están todas sobre la membrana basal. Y acá que se ve la parte ciliada, ¿ya? Todo eso corresponde a los cilios de estas células. Lo otro que también veíamos era el tejido cartilaginoso y hialino, que correspondía a todo esto. Por este lado teníamos todo lo que era el pericondrio, que recubría el cartílago. Y todo esto, ¿qué es lo que eran? Los condrocitos. Y en donde estaban, que era la laguna llamada condroplasto, ¿ya? Recuerden que la terminación plasto corresponde al lugar en donde están las células, como tal, las famosas lagunas. Cuando hablamos de célula terminan en cito, como osteocito, ¿ya? Condrocito. Cuando terminamos en plasto es porque la célula es indiferenciada y es la que va a formar después a las células como tal, ¿ya? Entonces teníamos los núcleos, la parte de la laguna, lo que se veía más oscurito alrededor correspondía a la zona territorial, lo que se veía más claro a la zona interterritorial, ¿ya? Y cuando se agrupaban así, se les daba el nombre de grupo isógeno, donde habían varios osteocitos. Ahí hay otro tipo de imagen de la muestra. ¿Y estos qué son? Esas células que están amarillas.